Es un verdadero placer en esta oportunidad poder compartir con el prestigioso comité organizador de este Panlar y a todos a los que a él asisten. En esta oportunidad me han encomendado la misión de comentar acerca de cómo se trata la microbiota intestinal. Obviamente, primero para poder hablar de microbiota intestinal tenemos que necesariamente saber a qué nos referimos. Y para ello es absolutamente necesario conocer algunos conceptos naturales alrededor de este. El microbioma humano está constituido por toda una serie de bacterias y seres vivos que ocupan los distintos tejidos y que viven, obviamente, en condiciones de simbiosis sin hacerse daño con su hospedero. Entonces, una especie de simbiosis mutualista. En el cuerpo humano tenemos distintos tipos de microbiotas que forman parte del microbioma humano, ¿ok? Entre ellos están la microbiota nasal, que son las bacterias que ocupan toda la cavidad nasal, la microbiota oral, la microbiota perteneciente a la piel, la microbiota vaginal, la microbiota del oído y la microbiota intestinal, que termina siendo finalmente la más importante de todas y a la que estudiaremos hoy en esta presentación. Está plenamente sabido que el microbioma humano está constituido por aproximadamente 100 trillones de elementos vivos, constituidos por bacterias, hongos y virus que constituyen los diferentes elementos denominados bacteriomas, micomas y viromas. El bacterioma está constituido por aproximadamente 5 a 7 filum de los 54 filum que han sido estudiados y descritos hasta el momento, teniendo como constituyentes aproximadamente unos 1800 especies de bacterias, de las cuales 70% de estas están asentadas en el tracto gastrointestinal. El micoma, que está constituido por las distintas poblaciones de hongos que viven en simbiosis como parte de la microbiota intestinal, solamente ocupan un 0.03 a un 1% del tracto gastrointestinal y el 10% de esta especie están en la piel. Y los viromas, que está constituido por los bacteriófagos, son una especie de elementos reguladores del crecimiento bacteriano. Entonces se encarga de hacer mecanismos de contrarregulación. Es una población bastante amplia. Se dice que hay aproximadamente unos 10 virus por cada bacteria. La mayoría de ellos están en la piel y se dice que son bacteriófagos porque ellos se aprovechan de las bacterias para reproducirse y pasar de una a otra y así garantizar su multiplicación progresiva. Como les dije, el bacterioma, que es el objeto de nuestra intervención esta noche, está constituido por 5 a 7 filum, de los cuales el 70% viven en el tracto gastrointestinal. Los principales están constituidos por los firmicutes en aproximadamente un 65%, bacteroidetes en un 23%, actinobacterias 5%, proteobacterias y las verrucomicrobias. Los firmicutes son un grupo de bacterias que son hospederos necesarios de nuestro tracto gastrointestinal y que son los llamados bacterias benéficas. Están constituidas principalmente por gérmenes del tipo Clostridium, Lactobacillus, el Fecalobacterium praunici, el Ruminococo y el Eubacterium, que se encargan de precisamente llevar a cabo distintos mecanismos de producción de elementos necesarios para mantener el equilibrio dentro del tracto gastrointestinal y la homeostasis del sistema inmunológico. Los bacteroidetes corresponden a un 23% el bacterioma del tracto gastrointestinal y está constituido principalmente por bacteroides y prebotelas.
bastante importante la Prevotella porque es la encargada de generar la producción de vitamina B a nivel del tracto gastrointestinal. Las actinobacterias, principalmente constituidas por Bifidobacterium, que son poblaciones muchísimo más amplias en la infancia, que posteriormente, mientras vamos avanzando en edad, van disminuyendo, pero que son bastante beneficiosas para el tracto digestivo. Por fortuna, las proteobacterias son bastante escasas, aunque existentes, forman parte de las bacterias no benéficas, son en su mayoría gran negativos y poseen una gran cantidad de elementos en su superficie que son los llamados lipopolisacáridos, que son elementos que tienen una capacidad de desencadenar cascadas inflamatorias y generar la permeabilidad intestinal, con consiguiente daños importantes, sobre todo a nivel de la neuroglía, que es el sistema de sustento de las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Otros representantes de estas proteobacterias son la Escherichia, el Helicobacter, el Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria gran negativa que se encuentra principalmente a nivel de la placa dental y que está estrechamente relacionada y muy conocido en la génesis del cáncer de colon. Y por último, las cianobacterias. Otro de los filum es la verrucomicrobia, principalmente representada por la Akkermansia mucinífila. La Akkermansia mucinífila es una bacteria de descubrimiento o de descripción más o menos reciente, que tiene relación con la obesidad, pero que su función principal radica en la colaboración de la capa de moco intestinal. Ella se encarga de mantener la homeostasis que favorece la formación de la capa mucosa intestinal. Como vemos, la barrera intestinal, donde se desarrollan las distintas, el microbioma intestinal, tiene una luz donde están en suspensión y en equilibrio perfecto la microbiota intestinal. Ahí, superficial al ribete de cepillo intestinal, está la capa de moco, que representa una barrera química, y posteriormente vienen los enterocitos, que están unidos estrechamente por la presencia de unos elementos que son las llamadas sonulinas, que son unas uniones que permiten o impiden, mejor dicho, que haya algo de permeabilidad intercelular. Por la parte baja está la región vasocelular, donde se encuentra entonces la barrera inmunológica, que está constituida precisamente por las principales células del sistema inmunológico que andan en la circulación. La microbiota intestinal vive en equilibrio perfecto. Ese equilibrio perfecto se llama eubiosis y consiste precisamente en una microbiota sana, que además es diversa y abundante. Pero llega un momento en el que el equilibrio existente entre la presencia de las bacterias benéficas y las no benéficas se rompe, y se llama entonces disbiosis, donde prevalecen entonces precisamente las bacterias no benéficas por encima del desarrollo de las bacterias benéficas. Esto genera de inmediato que haya la disrupción o destrucción, desequilibrio de esas uniones intercelulares de las llamadas sonulinas, lo que va a permitir que esa estrecha unión se haga separada, generando un espacio a través del cual comienzan a pasar esas bacterias que van a generar la activación del sistema inmunológico y, por consiguiente, por supuesto, la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 16 y 18, y el desarrollo de la cascada inflamatoria, con entonces el llamado síndrome de intestino permeable. Las características principales de la disbiosis son que es un intestino con menor diversidad, con muchísimos más patobiontes, que normalmente los patobiontes son bacterias que hacen vida normalmente en el tracto digestivo, pero cuando ellas encuentran la oportunidad de revertirse y hacer daño, pues no pierden la oportunidad para hacerlo.
y obviamente la presencia de menos bacterias benéficas. Entonces, entrando en el eje central de esta presentación, nos preguntamos, ¿cómo cuidamos la microbiota intestinal? Gráficamente podemos establecerlo más o menos como esta estructura arquitectónica romana que tiene como base, fíjense, la realización de ejercicio y obviamente mantener una dieta saludable fundamentada en la fibra, con la introducción de elementos importantes como los prebióticos, los probióticos y los posbióticos, que van a mantener o a sostener el equilibrio de la microbiota intestinal. Obviamente, tenemos que evitar de entrada dañarla. ¿Y con qué la dañamos normalmente? Recuerden que estamos hablando de bacterias, entonces con la administración inadecuada, prolongada, excesiva, repetitiva de antibióticos, el uso indiscriminado de los protectores gástricos. Recuerden que el estómago es un medio ácido que sirve de barrera natural para el paso de las bacterias en exceso al tracto digestivo, por ejemplo. Entonces hay un mal hábito o una mala costumbre que se ha arraigado cada vez más de indicar la administración de inhibidores de la bomba de protones de manera deportiva ante la medicación de algunos productos que ni siquiera tienen demostrado potencial gastrolesivo. Entonces, eso genera obviamente modificaciones importantes de la microbiota intestinal. Y la administración de alimentos procesados que por su difícil mecanismo de digestión y además por contener algunos elementos de difícil procesamiento, pues generan la activación de los procesos inflamatorios. Como les dije, otra parte de la base es la dieta, que es el principal modulador de la microbiota intestinal, porque la fibra, que es un elemento no absorbible de la alimentación, pasa a través del intestino delgado y llega al colon, donde al no haber sido absorbido, sirve como sustrato de alimentación para la microbiota intestinal. Entonces, una dieta rica en fibra favorece, donde se dé por lo menos 40 gramos por día, de fibra, favorece una microbiota intestinal absolutamente sana. ¿Por qué? Porque además de eso, al servir como alimento se consideran prebióticos, pero además de eso, esos prebióticos pueden estar acompañados de probióticos cuando se le administra al paciente algunos productos liofilizados preparados que contienen bacterias benéficas. Y los posbióticos son productos más económicos, obviamente, que los probióticos, porque han sido desarrollados a partir de los elementos ya conocidos que favorecen la eubiosis intestinal. Existen distintos tipos de dietas que han sido demostradas, pero ninguna han sido o han demostrado mayor beneficio para la microbiota intestinal. Entre ellas están la dieta DASH, la dañina dieta occidental rica en carbohidratos, grasas y nitritos y nitratos, las dietas paleolíticas, las dietas africanas, hipocalóricas, las dietas de los puntos, las dietas alcalinas. Existen indudablemente, por fortuna, la dieta mediterránea, que vendría siendo la dieta ideal por contener un alto contenido de fibras hidratadas que favorecen el bienestar de la microbiota intestinal y la diversidad de las bacterias benéficas que en el intestino habitan. Además, poseen gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta que combaten los procesos inflamatorios intestinales. Hay que hacer mención particular a las dietas de las zonas azules, que son estudios que se llevaron a cabo por distintos científicos que comenzaron a averiguar por qué habían sitios tan diversos en distintas partes del mundo donde habían poblaciones tan longevas, como en la población de Okinawa en Japón
Loma Linda en California, en los Estados Unidos, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica y Cerdeña en Italia. Son las 5 llamadas, las llamadas zonas azules. Y todas tuvieron en común no solamente el estilo de vida que tenía el paciente, sino que normalmente lo que compartían en común era la alimentación. Entonces, estas eran alimentaciones ricas normalmente en fibra, en polifenoles, en vitaminas que favorecían pues la longevidad de estos pacientes. Los polifenoles se encuentran en las distintas frutas de colores, las leguminosas, la cúrcuma, el resveratrol también es recomendado, el balance del omega 3 y 6, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C, E, el zinc como modulador inmunológico, y la recomendación particular es obviamente a solamente suplementar al paciente con hierro si tiene déficit del mismo. Si no, no es recomendable porque activa precisamente la producción o la proliferación de gran negativos productores de lipopolisacáridos. Existen probióticos como los lactobacilos, bifidobacterias y saccharomyces, que ya son bien conocidos, y hay nuevas opciones entre los cuales se encuentran el Faecalibacterium praunici, la Roseburra intestinal, el Bifidobacterium longum, entre otros. ¿Okay? Además, no podemos dejar por fuera la administración de probióticos que son provenientes de los alimentos fermentados, como el yogur, el kefir y la kombucha. El ejercicio, que forma también parte base de la manutención del bienestar de la microbiota intestinal, recomendados principalmente ejercicios aeróbicos, unos 40 minutos por día, 5 veces a la semana, ejercicios de relajación, ejercicios funcionales, permiten la liberación de gran cantidad de endorfina. Por último, no quiero despedirme sin hacer mención particular a los nuevos avances en la descripción de los métodos de cocción de los alimentos. Recuerden que nosotros cocinamos los alimentos ¿por qué? Bueno, porque estos permiten hidratar y romper estructuras físicas para facilitar la digestión. El problema es que al cocinarlo generamos la pérdida de vitaminas y la producción de los llamados AGEs. Los AGEs, por sus siglas en inglés, que son Advanced Glycation End Products, que son glicación avanzada de productos de la dieta, no es más que la unión por glicación de un azúcar a la proteína, que van a generar productos inflamatorios que se fijan al endotelio. Para que tengan una idea, la ingesta diaria permitida se aproxima a unos 15.000 kilounidades por cada 100 gramos. Pero resulta que si nosotros tomamos un fragmento de tocineta y lo ponemos al sartén, esos 100 gramos de tocineta van a tener aproximadamente 94.000 AGEs. ¿Okay? Entonces, imagínense la cantidad que genera. Esto provoca, obviamente, daño endotelial, estrés oxidativo y está asociado con cáncer, síndrome metabólico, enfermedad hepática y disminución de la longevidad y de la vida. ¿Qué productos producen AGEs? Pues los bajos productores son normalmente los de origen vegetal y los altos productores los de origen animal, alimentos procesados ricos en azúcar, etcétera, etcétera. Los métodos para cocinar más recomendados son todos aquellos que no alcanzan más allá de los 100 grados centígrados, los llamados low temp, long time, ¿okay? Como los métodos de sous vide, escalfar, hervido, guisar, vapor, blanquear, pochado. Pensábamos antes que de repente horneados o a la brasa podría ser más sano, nada más alejado de la verdad. Las tendencias con air fryer, etcétera, para nada son altos productores de AGEs. Entre los mensajes finales, pues obviamente recomiendo evitar la dieta occidental, asegurar el balance de omega 3, 6, estar seguros de optar por las mejores formas de cocinar, ingerir más alimentos en sus formas originales y solo suplementar a los pacientes cuando tengan déficit. Muchísimas gracias.